Buenas noches. Para nuestro proyecto de sockets tenemos el uso de dos máquinas virtuales, las dos en Ubuntu, funcionando una para el server y la otra para el Ubuntu. Entonces, por la conexión mediante la IP del servidor, la máquina virtual del Ubuntu pues apunta al servidor y se conectan para poder funcionar eh, con los sockets. El cliente le envía información al servidor y recibe la consulta. Y pues el servidor está encargado de la conexión con la base de datos. Bueno, en este momento vamos a ver el funcionamiento del cliente. Ya el servidor se encuentra escuchando, entonces voy a ejecutar el programa, el archivo ejecutable, el punto .jar de nuestro cliente. Entonces, busco en el directorio, cliente.jar, lo ejecuto y en este momento ya se conectó con el servidor. La interfaz gráfica solo aparece en el momento en el que ya se conecta. Entonces, voy a proceder a agregar una cédula cualquiera, un nombre, un apellido, no importa, un monto y le voy a agregar. Ahí ya se agregó con éxito. El servidor ya recibió la señal, ya recibió un string separado por comas del tipo de cédula, la cédula, el nombre, el apellido, el ID del país, el ID de la ciudad y con el monto que se va a ejecutar y la función en este momento que es agregar. Luego procedemos a consultar un cliente que ya tengamos agregado. Por ejemplo, está este. Y voy a mirar qué saldo tiene. Bueno, en este momento procedemos a consultar un cliente, verificamos su número de cuenta y acá ya el servidor recibió la cédula que acaba de ingresar y la función para poder hacer la consulta. Listo. Acá este es el número de cuenta que es generado mediante un programa que toma la fecha y la hora y el tiempo, o sea, los segundos actuales para que el número de cuenta nunca se repita. Y si le doy consultar me va a indicar su saldo. Entonces, este es el funcionamiento y si queremos agregar un nuevo cliente, pues le damos a agregar acá un nuevo cliente y pues procedemos a llenar los datos de nuevo. A continuación voy a mostrar cómo está el código para este funcionamiento. Como podemos ver aquí el socket server está recibiendo los datos que el cliente le mandó. Se realizó la consulta de la cédula 1019244 y la última letra U para verificar el número de cuenta. Lo separa, realiza la consulta en la base de datos y devuelve el valor, que fue el que vimos anteriormente, que como pues se explicaba, se crea un número diferente para cada usuario en el momento en el que se agrega el cliente. Y vemos aquí la consulta para la misma cédula, pero en este caso del saldo. Bueno, ahora, ¿cómo funciona nuestro programa? Tenemos el socket server y el socket cliente. En el socket cliente vamos a ver, pues, tenemos nuestra interfaz gráfica. Bueno, primero miramos en agregar cliente, perdón. Nuestra interfaz gráfica donde se pueden meter todos los datos y acá iniciamos nuestras variables, un booleano de confirmación, realizamos la llamada de objeto del que se encuentra en cliente, o sea, para poder enviar datos entre clase y clase. Y
en este espacio, en la función agrega, lo que tenemos es que nuestra función obtiene los datos inscritos en la interfaz gráfica. Acá se validan los códigos de tanto de tipo documento, que van desde cédula de ciudadanía, extranjería, registro, pasaporte y NIT. Verificamos la ID del país, que en este caso solo tenemos Colombia, y las ciudades que podemos escoger. Cuando ya tenemos todos estos datos, los mandamos como un string a la variable monto que se encuentra en nuestro código de cliente y llamamos la función agregar de nuestro código cliente raya al piso 1 y devolvemos todos los espacios a cero, y antes de presionar el botón validamos que los datos ingresados por cada espacio cumplan con los requerimientos en caso tal de que un documento solo se puedan escribir números o en un nombre solo se puedan escribir letras. Listo. Ahora miramos nuestro cliente. Bueno, acá tenemos nuestra clase cliente. Ella recibe los datos de cliente para llamar la función agregar, ya que en esta clase es donde se realiza la creación del socket cliente. Acá pues iniciamos las variables que necesitamos y en este lado creamos el socket cliente apuntando a la IP del servidor en el puerto 4444. Tenemos la entrada y la salida para pues leer los datos que le envía el servidor y recibe de él el mensaje. Y tenemos la función consignar, que es para pues aumentar el monto del saldo que tenga el cliente. Todo lo hace dependiendo del número de cédula, ese es su identificador, para poder saber a qué cliente le estamos modificando los datos. Luego tenemos la función agregar. Como podemos ver, cada una tiene una letra distinta, C, A. Eso es para un identificador del servidor para que sepa qué función debe realizar. Entonces en agregar, pues esta es la función para agregar un nuevo cliente. Retirar, pues para disminuir el saldo que tenga el cliente en la cuenta. Tenemos la función de consultar para saber el saldo que tiene el cliente, solo para saber el saldo. Y tenemos una función que se llama consulta, que realiza lo mismo que consultar, pero la valida para poder hacer el retiro en caso tal de que tenga un monto positivo, o es decir, que tenga dinero en la cuenta. Si tiene 0 o menos de 0, pues consultar para saber si. Y por último tenemos consultar cuenta, que simplemente va a la base de datos con la cédula y toma el identificador de cuenta para verlo y mostrarlo en pantalla. Y las funciones de nuestros botones para validar que las palabras que se escriben pues concuerden con números, porque pues la cédula es numérica y los montos que se agreguen, se resten o demás también son numéricos. Eso lo tenemos para los botones que hacen parte de nuestra interfaz gráfica. Listo. Tenemos la conexión. Acá en nuestra conexión, pues llamamos el driver de conexión, apuntamos en la IP del servidor. También se puede colocar localhost o pues una IP que pueda realizar la conexión, o el nombre del servidor también, el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. Y acá en el server llamamos esa conexión para poder enviar los datos a la base de datos. En este creamos el socket server con el puerto ya establecido, que es el 444. Le definimos los mensajes de error en caso tal de que no se pueda conectar. Creamos nuestras variables para todos los datos que se pueden recibir: el tipo de documento, el país, ciudad, documento, nombre, apellido, y pues para los montos. Acá el mensaje de que la conexión ha sido aceptada. Luego pues
mostramos en nuestra consola qué valor, qué mensaje recibimos del cliente, del socket cliente. Luego procedemos a separar, o mejor dicho, dividir en strings más chiquitos los datos que acabamos de recibir. Como todos los estamos separando con comas, pues obtenemos los valores numéricos de la posición de cada coma para saber de qué punto a qué punto va cierta cadena de letras o de números. Entonces, así se logra diferenciar cuando estamos hablando del nombre, del apellido o de la cédula o cualquier identificador. Insertamos en la base de datos Banco XYZ, en la tabla cliente, modificamos estos campos de la tabla y con los valores que se dan a continuación se ejecuta la actualización. Esto pues es para agregar el cliente y los mensajes de si el cliente ha sido agregado o si los datos han sido erróneos. Luego seguimos acá, esta es nuestra parte para poder generar el número de cuenta. Como podemos ver acá recibimos los datos de la fecha y de las horas del día, minutos y segundos, y con este armamos nuestro número de cuenta. Luego acá tenemos la opción si es consignar, entonces tomamos el valor del saldo. Acá seleccionamos el saldo, el tipo de documento, el ID de la cuenta, pues para poder tomar los datos que necesitamos. Y porque tenemos que comparar el número de documento que acabamos de ingresar con el documento registrado en la base de datos. También el ID de la cuenta para modificar los valores en las tablas. Y pues el saldo lo tomamos para sumarle el nuevo valor. Lo mismo, generamos un identificador para poder hacer un código de transacción. Y realizamos el update del nuevo monto. El primero era para consultar el saldo y acá ya modificamos el nuevo valor. Luego acá pues agregamos los mismos datos pero para la tabla de movimientos. Por eso generamos acá un código de transacción para poder agregarlo acá y tener todos nuestros datos bien registrados. Luego tenemos un código de retiro que hace prácticamente lo mismo. Consulta el saldo, el documento, compara si es mayor o menor a 0. Si la cantidad que se está retirando es mayor a la que se encuentra, pues no se puede hacer la operación. Realizamos el código de transacción y actualizamos en la tabla de movimientos y en la tabla de cuenta en el espacio de saldo. Y por último tenemos acá la verificación de solo el saldo y acá tenemos la verificación del ID de nuestra cuenta. Y todas las funciones mandan el mensaje de salida que recibe el cliente pues en la terminal del cliente. Como pudimos ver en la otra máquina virtual, en la terminal se iban viendo los mensajes que iba recibiendo nuestro socket cliente. Y este sería el código de nuestro proyecto.